Avanzamos en nuestro Bien Dateado en vivo por la pantalla de Canal Institucional y hemos llegado a este bloque de preguntas y respuestas, uno de los más queridos por todos los colombianos, porque es donde les damos la posibilidad de que ustedes indaguen sobre los temas que les interesan. Específicamente hoy, haciendo una asesoría sobre pensiones. Es por eso que hemos invitado al abogado Jorge Peralta. Él hace parte de la firma Peralta Asociados y Abogados, quien estará respondiendo todas sus inquietudes y dudas que desde ya nos pueden hacer llegar al 312-487-0413. Recuerde, a través de una nota de voz corta estaremos escuchándolo, o si desea también nos puede escribir en nuestras redes sociales. Abogado, qué gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, abogado, ya justamente estamos interactuando en tiempo real con todos nuestros televidentes. Tenemos la primera pregunta, nos dice nuestra usuaria: ¿dónde puedo consultar cuántas semanas he cotizado? Muy bien, eso dependerá si está en Colpensiones, afiliada a Colpensiones, o si está en un fondo privado. En ambos sentidos, en las páginas web, con el número de cédula y CRAVE, podrá consultar su historia laboral. Perfecto. Que se traduce en los aportes que ha realizado a lo largo de su vida laboral. Más preguntas, doctor, que nos llegan a esta hora a través de @institucionaltab, también en nuestro Instagram. Nos dicen: ¿es verdad que todos los pensionados reciben máximo un salario mínimo al mes? Mira que en esta respuesta quiero significar lo siguiente. La gran mayoría de colombianos tienen una pensión que evidentemente ronda un salario mínimo, pero no obedece a una fórmula matemática que ha establecido el fondo de pensión, sino obedece a lo que ustedes acertadamente han venido señalando, y es que por la realidad laboral en Colombia, la gran mayoría de ciudadanos están con un salario mínimo, porque eso fue lo único que a lo largo de su vida productiva lograron cotizar. Ya saben, hoy en nuestro Bien Dateado, hablando sobre las pensiones, estamos haciendo una completa asesoría con el abogado Peralta, así que los invitamos para que nos dejen sus notas de voz, sus inquietudes ahí en esta línea que está apareciendo justo abajo de sus pantallas, 312-487-0413. Empezamos a escuchar a nuestros televidentes. Abogado, permítame, y los escuchamos. Buenos días, mi nombre es Helber Roldán, tengo 50 años, estoy afiliado a un fondo privado de pensiones. De acuerdo a mi edad, ¿puedo seguir cotizando a ese fondo de pensión para lograr la pensión? ¿O es mejor esperar y retirar el efectivo cuando cumplo los 62 años? ¿Cuál podría ser la respuesta más adecuada para nuestros televidentes, doctor Peralta? Señor Helber, un saludo especial. Usted tiene 50 años. La edad para que usted se pensione es de 62 años. Si usted se encuentra en un fondo privado y desea cambiarse a Colpensiones, aún puede hacerlo. Puede hacerlo faltando 10 años. Ahora bien, respecto de si lo mejor para usted es cambiarse a Colpensiones, trasladarse de fondo, eso dependerá de varios factores. El primero es que usted mire cómo está su expectativa de vida y su cuenta de ahorro. Es decir, para que usted tenga una pensión considerable, eso va a depender de el monto de ahorro programado que usted debe tener en el fondo. Si usted considera que a la hora de cumplir los 62 años, esa expectativa no va a ser suficiente para su sustento, tendrá que analizar evidentemente si le va a convenir más con Colpensiones, toda vez que el porcentaje de pensión en Colpensiones es el promedio de los últimos 10 años, más o menos en un 65% de lo que usted aportó. En cambio, y ese es el gran dilema que se tiene actualmente, en un fondo privado, su expectativa de pensión puede llegar a ser del 35%. Voy a explicarme para que se entienda mejor. Si usted en los últimos 10 años en Colpensiones aportó 2 millones, el 65% viene siendo 1.300.000. Pero si usted aportó 2 millones en fondo privado y dependiendo de su expectativa de vida, pues usted se va a pensionar con un salario mínimo
Y es por eso, como lo hemos venido escuchando en el programa, que se están dando estos traslados de régimen. Por lo tanto, dependerá de esas expectativas de aporte y expectativa de vida, pero a su turno también de el dinero que usted mensualmente ha venido aportando. 9 de la mañana en punto, avanzamos a esta hora en Bien Dateado de Canal Institucional, hoy haciendo una asesoría sobre sus pensiones, justamente. Vamos a nuestro @institucional TV, y nuestro Instagram, y nos dice qué pasa con la pensión de un familiar que fallece. Muy buena pregunta. Esa es la famosa pensión de sobrevivientes. ¿Qué significa? Hay un familiar que estaba ya pensionado. Cuando fallece, algunos familiares con algunas características podrán reclamar esa pensión. ¿Quiénes son esos familiares? Puede ser la cónyuge o la compañera permanente, pueden ser los hijos que se encuentren en un rango de entre los 18 y los 25 años o hasta los 25 años y que estudien, o los hijos que tienen una invalidez certificada. En ese orden de ideas podrá reclamarse la pensión de sobrevivientes en un 100% si la persona ya era pensionada, o podrá solicitarse, por ejemplo, en Colpensiones, lo que se llama la indemnización sustitutiva. Es decir, que esa persona que no estaba pensionada ha fallecido, pero que le devuelvan los aportes que hizo a lo largo de su vida laboral. Y si estaba en un fondo privado, podrán esos familiares solicitar lo que se llama la devolución de saldo. El 312-487-0413, además disponible para que ustedes hagan sus consultas, como lo hace nuestro siguiente televidente. Tengo 51 años y quiero saber si puedo adelantar mi pensión. ¿Cuáles son los requisitos? Muchas gracias. ¿Qué le podemos decir, doctor Peralta? Bueno, un saludo al televidente y le comento lo siguiente. Quiero hacer una claridad. Y esto es muy recurrente. Yo no puedo solicitar que me devuelvan mis aportes porque sí. Yo debo cumplir con unos requisitos. Ya tenemos claridad que existen dos tipos de fondos. Uno es el estatal y uno es el privado. El estatal o público se llama Colpensiones y el privado son las administradoras de fondos de pensiones. Cuando yo no cumplo uno de los requisitos para pensionarme, yo puedo solicitar que me devuelvan esos aportes. En Colpensiones eso se llama indemnización sustitutiva, que cuando es que realmente procede. Por ejemplo, yo como hombre cumplí los 62 años de edad, pero tengo 500 semanas. Yo ya no puedo cumplir con el requisito para la pensión de vejez. Por lo tanto, y una vez con el requisito de la edad, 62 hombres, 57 mujeres, podré solicitar que me devuelvan ese dinero. Pero es importante hacer claridad que no es cuando yo quiera. Y en el caso de nuestro televidente, cuenta con 55 años, tiene que esperarse 7 años cuando cumpla los 62 y en esa época, en esa línea del tiempo, verificar si no logró cumplir con las semanas que al día de hoy en Colpe son 1.300. Abogado, lo invito a que escuchemos más participación de nuestros televidentes. Buenos días, ¿en qué página o podías hacer el favor de decirme cómo se averigua lo de las semanas cotizadas de la pensión? ¿En qué canales se pueden consultar? Básicamente sería la pregunta de nuestro televidente. Claro que sí, pues lo primero es que mire que ese programa ya le ha dado una información bastante relevante y sin embargo a nuestra televidente recordamos que si está en Colpensiones podrá acceder a la página web www.colpensiones.gov.com y si está en un fondo privado, pues ya en la página web de ese fondo privado. O si no cuenta con medios tecnológicos para acceder a esta información, podrá acercarse a cualquiera de las sedes de los fondos de pensiones. Lo invito a escuchar más participación de nuestros televidentes a esta hora, doctor. Buenos días. La pregunta es para lograr un seguro de incapacidad.
¿Cuántas semanas se deben haber cotizado mínimo? Muy bien. Primero que todo, no existe como tal un seguro de incapacidad, sino lo que existe es una pensión por invalidez. ¿Qué sucede? Si una persona presta su servicio a una empresa y esta persona sufre un accidente de trabajo y el daño ocasionado por el accidente de trabajo disminuye considerablemente su capacidad laboral, tendrá que hacer lo que se denomina calificación de pérdida de capacidad laboral. Si esa calificación supera el 50%, podrá solicitar, ya lo sabemos, bien a Colpensiones o al fondo privado, lo que se conoce como pensión de invalidez, caso en el cual existen unos requisitos y es un mínimo de semanas cotizadas y un mínimo de antigüedad para poder hacer esa solicitud. Es nuestro bloque de preguntas y respuestas donde justamente los estamos escuchando, como lo hace nuestro siguiente televidente con su pregunta. El que cotiza en un fondo privado se pensiona con el mínimo o con... Si se puede pensionar con el mínimo quien cotice en un fondo privado, doctor. Claro, y volvemos a lo mismo porque es que se decía al inicio del programa que sin lucha no hay poder, y qué lucha la que le toca a los colombianos para poderse pensionar, porque una realidad es que toca vía tutela si se dan las condiciones o toca vía proceso judicial. Y en la pregunta que nos hace el televidente, pues en un fondo privado la expectativa de pensión, y hay que decirlo con toda la seriedad, evidentemente es menor que la expectativa con Colpensiones. Recordando que para que una persona pueda acceder a la pensión en un fondo privado, tendrá que cumplir con unos requisitos, 1.150 semanas o en su defecto haber llegado a ese capital de ahorro mínimo para que el fondo le cancele la pensión. Pero ciertamente, por lo que ya hemos comentado a lo largo del programa, la expectativa pensional casi siempre sobre un salario mínimo. Bajo su experiencia, abogado, ¿qué es lo más recomendable en este caso para los jóvenes? ¿Que comiencen cotizando en un fondo privado o lo hagan en un fondo público? Bueno, es una pregunta que tiene dos aristas, una respuesta técnica desde el derecho y una respuesta pragmática. Voy a partir de una premisa muy sencilla. Todos en Colombia hacemos el aporte pensional porque nos toca. No es algo que realmente el trabajador o el independiente quiera hacer. Respecto de las nuevas generaciones, les toca. Evidentemente, para saber qué es mejor, eso va a depender de muchos factores. Inicialmente, de el salario que tengan. Si van a tener una estabilidad laboral, si van a tener una proyección de crecimiento profesional, si creen que en la vida promedio van a poder aportar mensualmente una cantidad importante de dinero, pues el fondo privado la única ventaja que puede llegar a generar es que usted va a tener, o ese joven va a tener acceso más rápido a esa pensión. Pero en cambio, si está en Colpensiones, repito, tendrá que cumplir con un requisito de edad, los 62 años y al día de hoy 1.300 semanas. En ese orden de ideas, y siendo honesto, yo creo que la respuesta es pragmática y por el momento lo que toca hacer es seguir cancelando ese aporte pensional y tomar la decisión ya entrada a una edad adulta, porque repito, son demasiados los factores que hay que tener presente para tomar esa decisión. Seguimos escuchando a nuestros televidentes en diferentes lugares del territorio nacional. Veamos qué nos preguntan. Buenos días, yo cotizo en la entidad privada y mi pregunta es si yo me pasaría para Colpensiones, ¿qué beneficios obtengo? Tengo 39 años de edad, si puedo pasarme todavía. ¿Qué le podríamos responder? Muy bien, entonces volvemos a lo mismo.
el tema pensional tiene unas dinámicas financieras bien complejas, pero en el caso del televidente que cuenta con 39 años, sea lo primero advertir que al día de hoy, con la edad que tiene, puede trasladarse a Colpensiones. La pregunta evidentemente es esa, ¿qué me conviene? El qué me conviene es ¿cuánto dinero voy a recibir por pensión? Un análisis de las fórmulas con las cuales se genera el reconocimiento y pago de la pensión es el siguiente. Esto es una generalidad, pero es la gran realidad de los colombianos. En Colpensiones, yo tendré una pensión equivalente al 65% de lo que aporte. Eso es una regla general. En cambio, en un fondo privado voy a llegar a un 35%. Por lo tanto, es que en los fondos privados hay tantas personas que tienen una pensión sobre un salario mínimo. Hay que recordar, un paréntesis, que en Colombia nadie puede tener una pensión inferior a un salario mínimo. En ese orden de ideas, y acabo de ser un poco polémico porque observo que las preguntas son muy similares, realmente lo que puede llegar a convenir es más Colpensiones, porque en últimas un fondo privado, ¿qué termina haciendo? Termina siendo una cuenta de ahorros, donde lo que va a pasar, y es la gran realidad, me van a devolver mi dinero, el que ahorré a lo largo de mi vida productiva. En ese orden de ideas, si mi verdadera vocación es tener una pensión, lo mejor sería Colpensiones. Pero, bajo la realidad que estamos dialogando, en ese orden de ideas, lo que voy a tener de un fondo de pensión, y en el caso del televidente, es que le devuelvan su dinero. Es el abogado Jorge Peralta asesorándonos en temas pensionales a todos los colombianos. Más participación de nuestros televidentes. Abogado, lo invito a que escuchemos. El que cotiza en un fondo privado se pensiona con el mínimo o con más del mínimo. Por ejemplo, yo coticé con 2 millones, me pensiono con 2 millones mensuales o con menos. ¿Qué le podríamos decir a nuestro televidente, abogado? A nuestro querido televidente, con la información que nos suministra, usted se va a pensionar en un fondo privado con un salario mínimo. Y en ese orden de ideas tendría que verificar si lo que más le conviene, si cumple los requisitos, es trasladarse a Colpensiones. El 312-487-0413 sigue disponible para que ustedes hagan sus consultas, como lo hace nuestro televidente. Buenos días. Si tengo 61 años, me falta un año para pensionarme. Estoy en un fondo de pensiones privado. ¿Puedo pasarme a Colpensiones buscando la forma jurídica de hacerlo? Este caso también es particular, abogado. Sí, excelente pregunta. Resulta que cuando nació el boom de los fondos privados, con la Ley 100 de 1993, a los colombianos de la época les vendieron una idea comercial, y es que los fondos privados eran mejores que la administradora del Seguro Social de la época. Y particularmente en los últimos años son miles los colombianos que han dicho, yo fui engañado, yo firmé un mundo de cosas y a mí no me explicaron realmente cuál era la dinámica financiera y de expectativa de vida para yo tener una buena pensión. En el caso particular de nuestro televidente, la única manera en que él pueda trasladarse a Colpensiones puede ser de dos maneras. La primera, vía acción de tutela, solo si se hace evidente y se puede probar que le están vulnerando derechos fundamentales con esa expectativa pensional y demostrando algo muy, muy importante. Y ahí radica el éxito de esas acciones de tutela. Y es que yo pueda demostrar que a mí me vulneraron algo que se llama el principio de la autonomía. Es decir, que a mí me han inducido en un error, que a mí me vendieron una expectativa pensional que ahora que ya estoy cerca de hacerlo no es la realidad.
y para ser honestos, en la Corte Suprema de Justicia eso dependerá del honorable magistrado a quien corresponda esa causa, ese proceso, porque esto desafortunadamente es un tema casi que subjetivo. Pero la primera alternativa en nuestro televidente viene siendo la acción de tutela, solo si se hace evidente lo que ya he comentado. El segundo camino, que es lo que está sucediendo actualmente, es presentar una demanda jurídica ante un juez laboral, argumentando evidentemente que se ha generado una afectación en la expectativa pensional cuando, si se quiere, esta es una palabra un poco fuerte, pero hay que decirlo, me sentía engañado por el fondo de pensión privado y ahora me doy cuenta que no voy a acceder a lo que me habían comentado. Esas son las dos alternativas jurídicas. Creo que el panorama es bastante claro, completa participación de nuestros televidentes en diferentes lugares de nuestro territorio nacional. Continuamos escuchándolos en el 312-487-0413. Buenos días, ya me hicieron una calificación de pensión y apelé esa calificación. Ya la envié a Colpensiones de nuevo. ¿Cuánto se demora o cuánto tiempo tienen ellos para poder darme otra cita para la regional de la otra calificación? Muy bien. Sí. Lo que está comentando el televidente es lo que se llama calificación de pérdida de capacidad laboral, que es lo que ya habíamos venido comentando en una respuesta anterior, la cual se hace ante una junta médica. El tema es un poco técnico, pero para poder responder a nuestro televidente, el tiempo que tiene, yo radico la solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral ante una junta regional. Esa junta va a emitir un concepto, un porcentaje. Ya sabemos que para que yo pueda acceder a una pensión de invalidez, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral debe ser superior al 50%. En el caso de nuestro televidente, él, infiero, tiene una calificación, un porcentaje inferior al 50%. Él lo ha hecho ante una junta médica regional. Ahora lo que él ha hecho es apelar esa decisión, argumentando que ese porcentaje no corresponde con la incapacidad que él está sufriendo. En ese orden de ideas, la apelación se va a una segunda junta, que se llama la nacional. En ese orden de ideas, dependiendo de lo que ha sido este expediente, dependiendo de lo que probatoriamente se solicite, porque muchas veces uno puede aportar nuevos exámenes, dependerá si esta respuesta es favorable o no. Perfecto, abogado, continuamos escuchando a nuestros televidentes en nuestro bloque de preguntas y respuestas. Buenos días. ¿Qué requisitos debo cumplir o qué vueltas debo hacer para trasladarme de un fondo privado a Colpensiones? Muchas gracias. Creo que ha sido una de las preguntas más reiterativas, pero que vale la pena esa pedagogía, abogado. Claro que sí, y en esa pedagogía las vueltas que uno tiene que hacer son las siguientes. Primero, si le faltan 10 años para pensionarse, puede hacer un trámite administrativo muy sencillo, que es acercarse a una de las sedes de Colpensiones y hacer la solicitud de traslado. El requisito que le van a pedir, el primer requisito es ese. ¿Cuál? Que le falten 10 años. El segundo requisito es que hay algo que con ocasión de lo que hemos mencionado se llama doble asesoría. ¿Qué es eso? Que el fondo privado donde usted se encuentra lo asesore sobre qué va a pasar si usted se traslada. Y Colpensiones, donde usted va a llegar, también lo asesore. En ese orden de ideas, las vueltas que uno tiene que hacer son las siguientes. Primero, verificar que le falten 10 años. Y segundo, tener esa doble asesoría. Abogado, pues es usted muy amable por habernos acompañado hoy en nuestro bloque de preguntas y respuestas. A nuestros televidentes sabemos que hay muchas inquietudes que nos faltan por resolver, pero le propongo que en una segunda emisión de nuestro programa podamos sacar y evacuar estas preguntas. ¿Se le mide? Me le mido y con el mayor gusto. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, abogado, claro que sí. Entonces lo tendremos a usted, por supuesto, resolviendo las preguntas que quedan de nuestros televidentes. Les estaremos dando la información de manera oportuna para que estén atentos de esta nueva emisión y poderle darle respuesta a sus inquietudes de esas personas que están interesadas en alcanzar su ahorro pensional. Continuamos en vivo en Bien Dateado.
Chao.